Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binaria, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spinguard, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binaria, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spinguard, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binaria, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spinguard, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binaria, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spinguard, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binaria, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spinguard, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binaria, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spinguard, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos.
CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binario, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spingar, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binario, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spingar, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binario, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spingar, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binario, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spingar, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, Alphanet, Binario, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Móvil Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spingar, Acon, Sideral Soft, Trade y App Conta. Bienvenidos. Nuestra información, sabemos cómo cuidar nuestros datos y sabemos qué está pasando, estamos preparados o no. Bienvenidos todos, mi nombre es Daniela Flores y represento a la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC. Es para mí un honor estar en este espacio en CITEC Talks Podcast, porque es una nueva edición. Quienes nos han venido siguiendo en ediciones pasadas, ya hace 4 años que hacemos este programa, saben cómo ha venido evolucionando, pero yo creo que precisamente este es un salto definitivamente en esta edición y en este espacio que nos ha venido acompañando ya por mucho tiempo y muchas ediciones. Y con estos speakers maravillosos que me acompañan y con quienes vamos a tener una conversación muy interesante acerca de ciberseguridad y confianza digital.
Recientemente, en febrero, fue aprobada una ley por la Asamblea, que es la Ley Orgánica de Fortalecimiento en la parte de lo que es ciberseguridad. Yo creo que esto es un paso muy importante para el Ecuador porque esto nos ayuda a ir creciendo y ir resguardando la información y los servicios críticos que tenemos hoy en día en muchos sistemas, Claro. ya sea en entidades financieras, entidades públicas o privadas, de muchos índoles en este caso. Lo que nos va a ayudar esta nueva ley es 3 alcances muy importantes, yo creo que considero. Primero es el tema de salvaguardar las protecciones de los datos críticos o infraestructura crítica. Cuando ¿A qué se hablamos de refiere eso, con eso? infraestructura Ajá. crítica es la información donde está residiendo. Ejemplo, yo hoy en día, como un ejemplo, voy a poner el tema de los datos de las tarjetas de créditos. Ok. Esa información es crítica y esa información Sensible, ¿no? sensible, debe tener continuidad del negocio. O cuando se generan esas transacciones de negocio, de tarjetas, de crédito, de débito, Financiero, sobre financiero, todo. ejemplo, debe haber continuidad, porque la idea es que servicios críticos como estos, o servicios críticos también como el tema del IES, el BIES, La todo eso que se salud. está dando, la salud, esté en continuo y no Perfecto. haya un desfase o una brecha en el cual yo no tenga o no tenga acceso a ese tipo de cosas. El segundo punto es cada vez que hay un incidente grave, llámese incidente grave, es que yo no tenga acceso a ese portal o a esa operación directamente a este servicio crítico, yo tengo que notificar durante 72 horas este inconveniente o este incidente que ha suscitado. Tengo que Ok. notificarlo públicamente porque si no lo notifico, realmente va a haber las sanciones o las multas correspondientes como está emitiéndose dentro del ámbito público. Y lo último, que me parece que es lo más fundamental e importante también, como todo lo que estamos comentando, es el tema de concientizar desde la escuela el tema de ciberseguridad. ¿Y por qué Perfecto. comento que esto es importante? Porque yo creo que esto viene desde la infancia, conocer, saber cómo funciona la ciberseguridad, porque hoy en día todos nacemos con algo que se llama un teléfono móvil. Hay una nueva generación, una nueva zona generacional que en realidad ya viene de una parte más móvil. Perfecto, gracias Jorge, qué bien entender este contexto porque sabemos en dónde estamos situados. Y ahí me encantaría que Víctor, tú nos cuentes un poco. Ya sabemos este contexto legal regulatorio que estamos teniendo y qué buena esta noticia porque a la final nos ayuda como país a seguir desarrollándonos. Pero ¿qué pasa con las empresas? Yo creo que las empresas, sobre todo las empresas medianas, pequeñas y medianas empresas que son la mayor parte de nuestro país, no toman en cuenta algunos riesgos. ¿Cuáles crees tú que son estos riesgos que las empresas no los ven, no los dan por hechos o dicen, bueno, esto nunca me va a pasar en el momento que tienen que tener sus plataformas y sus servicios disponibles? ¿Qué es lo que no están tomando en cuenta? Claro, una de las cosas que se subestima mucho en las empresas medianas en el Ecuador es creer que tener un firewall, un equipo perimetral o un antivirus, con eso ya estamos protegidos o estamos aplicando ciberseguridad en las empresas, ¿no? Entonces, el contexto va un poco más allá, donde la evolución exige un poco que tengamos disponibilidad de servicio. El tener disponible mis servicios genera confianza digital a mis clientes. Entonces, es un poco hacia allá y estamos subestimando esa confianza digital por no tener una disponibilidad, por no apuntar a la disponibilidad de servicios. Perfecto. Y en esa línea tú acabas de, claro, estamos hablando acerca de las empresas que a veces no están un poco seguras o lo dan por hecho. Gina, quisiera que tú ahí nos comentes cuáles son estas brechas que existen, porque a veces sabemos que no solo son, y yo creo que principalmente no son tecnológicas, porque tenemos las herramientas, ¿no es cierto? Pero son humanas también. Desde la experiencia que ustedes han tenido en Colmena, ¿qué errores culturales o de gestión están debilitando la seguridad digital dentro de una empresa de cualquier industria? Claro que sí, Dani. Bueno, te puedo comentar de dos que las tenemos súper mapeadas, identificadas. Una es el tema, digamos, las empresas no tienen procesos. Entonces, todos estos temas de ciberseguridad caen en un superhéroe que, digamos, a la interna la empresa cree que es la persona que tiene la responsabilidad absoluta de cuidar y salvaguardar los datos y ver estos temas de ciberseguridad, cuando realmente no es así. O sea, debe ser un tema cultural general de empresa donde se tenga todos estos lineamientos claros. El segundo, básicamente es un gran mito que tienen las empresas. Dicen, yo soy una empresa pequeña, soy una pyme, no tengo los recursos, No necesito, soy tan tal vez. chiquito, no necesito, no me va a pasar nada. Cuando no es así. Cuando en temas de ciberseguridad y temas de protección de datos, absolutamente todas las empresas, y no tan solo las empresas, sino las personas, tenemos que estar
protegidos y tenemos que tener una cultura y un proceso claro de cómo manejarlos dentro de nuestro ámbito. Perfecto, y tú has mencionado algo muy importante que es justo la cultura y la educación, y creo que ahí, Jorge, tú nos puedes complementar. ¿Cómo ustedes están viendo este tema desde la academia? Sobre todo para que el talento que ustedes están formando, que después pasa a las empresas, como nos comentaba Gina, entienda la ciberseguridad como algo estratégico, no como algo que, no, en este momento no necesito invertir o no estoy en la etapa, sino que lo tomen ya, algo que ya venga por default. ¿Cómo ustedes lo están manejando? Mira, esa pregunta es bien difícil. ¿Y por qué te digo? Porque es bien Capciosa. difícil. No, mentira. Nosotros como la parte educativa hemos estado avanzando, hemos dado pasos gigantados, porque la tecnología también ha evolucionado muy rápidamente, como ustedes conocen. Entonces, esto es muy importante porque nosotros tratamos de estar por lo menos a la vanguardia. Perfecto. Pero una cosa está a la vanguardia del mundo educativo y otra el mundo real. Que entonces siempre va a existir esa brecha. Y esa brecha es en donde nosotros estamos tratando de trabajar para poder lograr al estudiantado que conozca un poquito más ese tema. Porque hoy en día nos llenamos de un punto muy importante que acaba de comentar, que el tema de que únicamente nos volvemos muy conceptuales o nos volvemos únicamente muy técnicos desde el punto de vista de equipamientos, de un firewall, que es configuración. Nos armamos un manual técnico que queremos conocerlo de pies a cabeza, pero no, debemos ser mucho más estratégicos en la parte de lo que es ciberseguridad, porque la parte estratégica es la parte de cómo yo voy a ser resiliente a nivel organizacional, porque ya no únicamente tengo que proteger, yo tengo que estar anticipado, tengo que estar preparado, tengo que detectar y tengo que evolucionar o adaptarme para poder tener una respuesta mucho más rápida a cualquier evento que me llegue a suceder. Y no solo una respuesta, y yo creo que también es lo que tú mencionas, estar preparados para, o sea, que no que porque nos pase, o cuando nos pasa, ahí sí voy a implementar, ahí sí voy a invertir, o ahí sí voy a gastar entre comillas, claro, en estos temas, sino estar preparados para que no nos pase, no nos pase. ¿cierto? Exacto, esa es la idea, ese es el concepto, y eso nosotros tratamos de poder posicionar al estudiantado, que la carrera o el ámbito de la parte de ciberseguridad no sea vista como un área más, un área de gasto, sino un área que en realidad tiene que estar involucrado en las decisiones del negocio, en los objetivos del negocio. ¿Por qué? Porque cualquier activo o decisión tiene que estar transversalmente en la parte de ciberseguridad. Muy bien, perfecto. Y varios de ustedes lo mencionaron y quisiera que tú me cuentes, Víctor, ¿a qué se refiere con firewall? ¿Qué es este término? ¿Qué significa? Ya, la traducción es cortafuego, ¿no? Lo que hace finalmente es proteger puertos que van hacia equipos que están dentro de tu infraestructura, ¿no? Salida de tráfico, entrada de tráfico, básicamente nos va a proteger de todo ese tráfico o analizar el tráfico que está entrando y saliendo de una institución. Perfecto. Y algo muy importante ahí para tenerlo claro es la confianza, ¿no es cierto? Y lo hemos venido hablando siempre. Yo creo que para que una empresa crezca, se desarrolle, tiene que tener y generar confianza. Y esto también se ve reflejado en la reputación de las marcas. Gina, ahí quisiera que tú nos cuentes un poquito qué deben estar haciendo las empresas para el tema de ciberseguridad, para el tema de protección de datos. No solo tenerlo como una propuesta quizá de cumplimiento en el entorno legal que ya estamos viviendo y por cumplir, sino que lo tengan más allá de eso, como una propuesta de valor y como algo que realmente sea beneficioso para sus clientes. Claro que sí, Daniela. Bueno, considero que esto debe ser más allá de cumplimiento, debe ser estratégico y parte de tu propuesta comercial. ¿Y por qué? Porque actualmente la parte digital, la confianza digital es un eje transversal de las empresas, como te repito, no de tecnología, sino de todas, de todas, absolutamente, porque todos somos de tecnología o no. Diferentes empresas tienen un arista tecnológica o tienen una presencia digital. Dicho esto, esto debe ser más de cumplimiento, más estratégico, ¿sí? Lanzarlo como una estrategia interna de las organizaciones que te permita la confianza del cliente, la repose 100% en ti. Para eso tienes que tomar medidas, estar preparados, crear cultura y más que todo crear la confianza y que sea sostenible, ¿no? Porque tú ahorita te pasa algo, te asustas, sales corriendo, contratas 10,000 asesores, pero ya después se te pasó el susto y dejaste todo ahí. Entonces, esto tiene que ser sostenible en el tiempo y tomarlo como una estrategia es clave para justamente poder, digamos, mantenerte en el tiempo, ¿no? Porque un problema digital es un problema de reputación súper importante.
No es un tema Y lo hemos sencillo. vivido, ¿no? O Y lo sea, hemos que vivido, la exacto. marca pierde un montón o gana un montón dependiendo de estos temas. Y me encanta lo que dices de sostenibilidad porque a la final es algo que trasciende en el tiempo. Y viendo estas acciones concretas, Víctor, ¿tú cuál crees que es este paso a paso, no sé, estas acciones muy puntuales, no sé, 3, 5 acciones que una empresa debe seguir para lograr esta confianza digital que justo Gina nos amplificó? Claro, aquí para orientar una confianza digital se tienen que tomar 3 puntos claves, ¿no? Uno, que es la visibilidad. ¿Qué hago para saber que mi infraestructura o que mis Ujú. equipos están custodiados de manera correcta? Entonces tenemos que aplicar un monitoreo. Tenemos un segundo punto que es el análisis de vulnerabilidades. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir hacer un análisis o un assessment de qué es lo que está aplicándose en infraestructura. Tengo los servidores parchados, tal vez estoy desactualizado, tengo que hacer alguna actualización y esto hace que también se mitigue un poco el riesgo de tener un fallo. Y el último punto es la culturización de las personas, de los empleados. Y esto lo venimos mencionando, ya lo escuchamos acá, y acá también, y es algo que es muy importante el tema de la culturización, porque una de las brechas, y lo que dicen las estadísticas, que la brecha que uno puede tener la mejor tecnología, la tecnología más robusta, pero finalmente si el usuario no está educado, vamos a tener una brecha muy grande de seguridad. Y hemos hablado mucho de educación y de todo el tema cultural también que se acopla. Jorge, cuéntanos por qué no se puede hablar, y ya digo por qué no, porque sé que no se puede hablar de confianza digital sin tener una educación digital o una cultura digital. ¿Por qué estos dos términos no pueden conjugar si es que es uno o el otro? Mira, la confianza digital es algo que conlleva una ecuación. Yo siempre digo, con la parte de la ética digital, la parte de la concientización digital, en donde ahí hay un punto que yo digo, para tener esa ecuación equilibrada, estamos dependiendo de un eslabón muy importante, que son las personas, el ser humano. Entonces, si el ser humano no está adecuado, no está concientizado a la parte de lo que la seguridad, la criticidad de la información, hoy en día es algo muy importante, al final la confianza digital para mí es nula. Y al final todo esto va a recaer en un tema de reputación para la empresa, todo esto. Por eso que es muy importante, porque esa parte de la ética y la confianza digital, al fin y al cabo, es un marco invisible desde el punto de vista, porque yo como empresa lo que tengo que hacer es trabajar con cada una de las personas que están involucradas para ir concientizando. Y no concientizando una vez, sino de forma recurrente para entender a qué tienen acceso y lo crítico que es cada una de la información que ellos tienen acceso directamente. Para en función de eso, mi confianza tenga un equilibrio en toda esta ecuación. Perfecto. Y tú has mencionado, y lo hablamos antes también, el tema de cómo poder prevenir. Víctor, ¿qué pasa cuando ya sucede? O sea, lastimosamente puede pasar, estamos expuestos a que nos pase en mayor o menor cantidad o riesgo, ¿no? O tema del tema crítico que conversamos igual con Jorge. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué hacer si es que soy víctima de un ciberataque o si es que me roban mi información o si estoy expuesta en este tema? No importa qué tan grande o mediana o pequeña sea la empresa, sino qué debo hacer. Dentro de la parte cultural entra la parte del plan de acción ante un incidente. Y esto es importante porque yo tengo que saber dónde recurrir y tengo que tener más que una documentación de dónde está guardado mi backup, de dónde tengo que, es saber cómo aplicarlo. Entonces es importante tener claro que la culturización no solamente es, ok, tú no tienes que abrir este archivo, no tienes que ir acá a esta página, sino más bien saber cuál es tu proceder en el momento que existe un incidente, reportarle a la persona indicada, porque muchas veces puede haber un error, pero como no sé a quién reportar, lo dejé ahí y pasó el tiempo y el problema se hizo más grande, hasta que alguien del sistema se dé cuenta y se abre una brecha muy grande de seguridad. Y esto, todas las empresas lo deben tener, todas las empresas deben tener este manual o este paso a seguir, un poco cómo lo pueden ir, no sé, depende igual de la información que tengan, un poco cómo construirlo. Ya, hay que tener claro que el activo más valioso de una empresa es la información. Entonces, si nosotros tenemos que precautelar la información,
a muy pequeña que sea, deberíamos tener un procedimiento, así sea mínimo. El procedimiento de backup, creo que es el más básico o es el principal de todos el inicio de todos los manuales, tener un backup. Luego de tener el backup, ¿a dónde llevo ese backup para tenerlo resguardado? Entonces empieza a haber también un concepto del 1, 2, 3, tengo mi backup en local, tengo un backup en la nube y tengo un backup tal vez en otro sitio remoto. Entonces empezamos a tener un manual y podemos hablar de una empresa chiquitita, pero ya tiene su procedimiento de respaldo. Perfecto, y me encanta lo que has dicho del tema de cómo poder identificar esto y que no tenga que ser la persona de TI o el responsable del área que lo tenga que hacer o notificar, sino ahí me encantaría, Gina, que igual nos cuentes un poquito desde su experiencia, porque esta responsabilidad no debe ser exclusivamente de esta área, sino algo que sea totalmente transversal a otras áreas, a los directivos, a los directores de áreas y de todos los miembros de la empresa. Sí, Dani, esta pregunta es súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros le dejamos esta responsabilidad o este conocimiento a una sola persona, otra vez caemos en el superhéroe. Aquel persona del sistema que nos va a salvar en caso de cualquier desastre. Y en el mundo real, como decía en la parte académica, en el mundo real eso no es cierto. Porque ¿qué pasa si esta persona no llega, está enferma, es un humano? Pueden pasar 1000 cosas. Este tipo de proceso de qué hacer en caso de un acontecimiento de ciberseguridad, por lo menos deben de tener el proceso claro 3 personas dentro de la organización. Y una de esas personas debe ser obviamente el área de sistemas, pero no todos solo sistemas. Tiene que haber una parte administrativa, una parte directiva que sepa qué hacer, cómo dirigir, dónde está el manual y más que todo, cómo ejecutarlo, porque como bien mencionas, la parte más complicada. Claro. ¿Cómo ejecuto? Como no sé, qué pasó, no está aquí el superhéroe que siempre lo resuelve. Y estos temas siempre caen en ocasiones por errores humanos, por errores involuntarios, ¿sí? En ocasiones. Entonces, es muy estratégico poder tener dentro de la organización al menos 3 personas que sepan qué hacer, a quién llamar, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2. Aparte de estar escrito, los debes tener, digamos, a nivel de contacto súper claro para que puedas ejecutar en caso de un desastre en temas de ciberseguridad. Y ahí además, obviamente, si no lo tienen, tenemos empresas maravillosas en CITEC que les pueden acompañar en estos procesos y esa es la idea. O sea, saber que están in-house, pero también que tienen empresas que conocen muy bien estos temas, que los pueden implementar. Así que ahí también siempre acudir a CITEC para cualquier tipo de implementación. Yo creo que las empresas que tenemos siempre están dispuestas y obviamente conocen el mundo empresarial de los diferentes sectores. Jorge, volvemos contigo. En todo lo que hemos dicho, entendemos ya que la ciberseguridad es un tema relevante, lo sabemos ahora con nuestra ley y todos los refuerzos que tenemos. ¿Cómo crees tú que estas habilidades de ciberseguridad se pueden complementar tal vez con otras líneas en el ámbito educativo y en la formación de talento que ustedes hacen? ¿Qué competencias deben empezar a desarrollar los profesionales para que obviamente les pueda servir en este ámbito? Ya. Antes de hablar del tema de las competencias, que me parece algo muy importante, yo sí quisiera igual conceptualizar el tema de la ciberseguridad desde un punto. Las empresas, en el antes, podríamos decir, y muy pocas ahora, antes hablaban o decían los ataques. ¿Qué ataques tuviste? ¿Cómo es el ataque tuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahora lo que tenemos que hacer y cambiar ese chip es en qué tiempo resolviste. O estás disponible. Correcto. O estás continuo. Porque yo creo que eso es algo muy importante, porque para eso he enfocado el tema de ciberseguridad. No es para retener un ataque, sino es para solventarlo inmediatamente y dar la continuidad, la disponibilidad de un negocio directamente. Ese es el enfoque principal. Y para eso existen muchas competencias en este caso. Las competencias van enfocadas en función a la dirección o a la ejecución de cada una. Como es la competencia estratégica, que es enfocada netamente a la parte de las gestiones de riesgo, gestiones de gobierno, las competencias tácticas, que son enfocadas siempre a un mando medio directamente, si quiere ver revisión de amenazas, competencias técnicas específicamente, ya cuando va al tema de configuración de las herramientas, y la competencia transversal, que va enfocada para el eslabón más débil, que es el usuario final, que es el concientizar, educar a todas las empresas de la organización, que no necesariamente tiene que ser de la parte de TI, sino todos a nivel de la organización. Y lo que decíamos, no sé si hay alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia, obviamente sin dar nombres, pero contarnos algún caso que ustedes hayan vivido como empresas también en donde tuvieron que solventar alguno de estos temas, tal vez por un error justo humano, porque esta persona se fue, por algún tema, ¿alguno quisiera comentar?
Bueno, más que comentar, porque yo creo que nadie está exento en la parte laboral a la parte de lo que son ataques o cualquier tipo de estas afectaciones, es identificar que hoy en día las empresas inculquen bastante a los usuarios finales el buen uso de las herramientas. Eso. Porque yo creo que eso es algo muy importante, porque yo creo que muchas de las empresas en Ecuador han sufrido ataques. Sí. Muchas de las empresas han sido atacadas, han notificado, y creo que mencionarlas no es necesario mencionarlas de todas maneras. Lo importante es que ellos sepan cómo poder actuar, reactivarse, adaptarse a ese tipo de cosas, porque ustedes saben que atrás de la empresa hay una reputación. Uh-huh, y atrás de eso hablamos. hay clientes que estamos ahí. Y que Entonces, confían en es esa muy empresa, importante claro. que el onboard directivo tenga un enfoque distinto a nivel del área de seguridad. Porque el área de seguridad debe formar parte ya de esa directiva al momento de tomar algún tipo de decisiones. Al Muy momento bien. de hacer eso. Y acotando un poquito, el mercado actual es un poco ya agresivo en la parte de que si no brindas una confianza digital, tienes varias opciones de poder escoger. El cliente en realidad no perdona muchas cosas en ese sentido. Sí, y más ahora con todos los temas críticos que existen en el país, el tema de la confianza digital y estar preparados y más que todo proteger los datos es algo súper importante, Uh-huh. porque realmente es la fuente de muchas cosas negativas que pueden suceder. Perfecto, me encantaría cerrar este espacio con cada uno que nos pueda, tal vez en una frase corta, ¿qué consejo nos podemos dar, sobre todo a los empresarios de otras industrias, de otros sectores productivos? ¿Qué consejo breve, rápido, un poco resumiendo todo lo que hemos dicho? Tal vez, Víctor. Sí, uno de los consejos que les podría brindar en base a mi experiencia es que siempre hay que tratar de cuidar la reputación de una institución, ¿sí? Basándonos en los estándares. Si tenemos recursos limitados, tratar de empezar por algo. Siempre nunca vamos a encontrar el mejor escenario. Tenemos que empezar. Entonces, mi consejo es, si tenemos recursos limitados o no sabemos por dónde empezar, busquemos una ayuda y empecemos por algo. Ese es mi consejo. Y aparte que creo que ahí complementando tu idea, hay opciones para todos y no todos necesitan lo mismo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, hay también siempre asesorarse, siempre volver a que, ok, voy a ir donde un experto porque no todas las empresas tienen la misma capacidad o tienen los mismos productos o servicios, sino que ahí yo creo que hay herramientas y soluciones para todas, ¿no es cierto? Sí. Buenísimo. Gina. Bien, digamos que mi recomendación es no temerle a este tema, Súper bien. sino que hablarlo, preguntar, ir a CITEC o de cualquier amigo que de pronto le pasó Ujú. algo, o preguntar cómo estás manejando este tema en tu empresa. Es súper importante porque en ocasiones nos paralizamos ante el miedo y no hacemos nada y nos cae un problema y nos morimos. Claro. Cuando realmente es un problema, no es un problema, es algo que se puede resolver, a veces comenzando con algo muy básico y sencillo, como haciendo una lista de cuáles son nuestros principales puntos críticos y los resolviendo de a poco. En ocasiones creemos que estos temas cuestan muchísimo, necesitamos tener una chequera súper alto y necesitamos mucha plata para resolverlo cuando realmente en ocasiones no es así. Esto va a depender mucho de la industria, como tú lo mencionas, Ujú. número de usuarios, etcétera, una serie de cosas, pero no siempre necesitas tener mucha plata para resolverlo, ¿sí? Y es un tema que pasa mucho por procesos. Perfecto. Si tú tienes procesos claros, digamos, inteligenciados, culturizados y un equipo profesionalizado, ya tienes un 50% de este tema del otro lado. Ya el resto ya son herramientas, ya son otro tipo de situaciones que tienes que hacer. Entonces, no paralizarnos ante el miedo del tema, porque es algo muy llevadero realmente. Y a todos, sí, o sea, en ciertas escalas nos ha pasado, entonces sabemos que siempre, o sea, no somos los únicos, tenemos este apoyo y como Correcto. dices, no temerle. Ya estamos en esta ola digital hace ya algunos años y lo que nos toca es seguir y no retroceder, sino más bien avanzar y ver de qué manera nos apalancamos. Jorge. Bueno, en mi caso yo lo que les recomiendo a todas las empresas es no pensar que están seguros porque no les ha pasado nada. El hecho de que no nos ha pasado nada, eso no nos garantiza. De pronto hemos tenido un factor llamado suerte, que eso creo que a muchas empresas les ha pasado directamente. Yo les invito en realidad a que ellos hagan un análisis de ver el nivel de maduración que tienen dentro de una empresa, porque yo creo que nosotros partimos un nivel de maduración para entender cómo estamos hoy en día a nivel de la seguridad.
Entonces, con esto, ¿qué me ayuda a mí? Me ayuda a plantearme corto, mediano y largo plazo qué yo necesito abordar a nivel de seguridad para ir, por lo menos, de lo más crítico a lo menos crítico, ir cerrando esa cerradura directamente. Y yo creo que eso a nivel financiero, a nivel organizacional, eso le ayuda también a que la empresa no de buena primera compre por comprar cualquier cosa o compre muy reactivamente ante una eventualidad. Yo creo que siempre hombre prevenido o empresa prevenida vale por dos en este caso. Muy bien, muchísimas gracias Jorge, Gina y Víctor por acompañarnos y a todos quienes nos acompañaron de manera virtual en este espacio. Para nosotros es muy importante seguirlos teniendo aquí, seguirlos educando con empresas maravillosas y aliados que tenemos dentro de CITEC. Les agradezco muchísimo, espero que puedan escuchar este programa, que lo puedan compartir y reenviar y obviamente siempre saber que contamos con empresas y con aliados que nos ayudan y nos apoyan en ciberseguridad y en todos los temas de tecnología e innovación. Mi nombre es Daniela Flores, les agradezco una vez más por acompañarnos. El tiempo vuela en CITEC Talks Podcast y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias al TES también y a todos los que nos estuvieron acompañando aquí en este increíble espacio. Hasta la próxima. CITEC Talks Podcast, powered by Tecnológico Universitario Espíritu Santo TES, llega a ti gracias a ANFAC, ABL Abogados, Bridgetech, Biométrica, Business IT, Monet Payments, Wanataka, AlphaNet, Binaria, Kirios, Luzuriaga y Castro Abogados, Mobile Vendor, Predict, Renovation IT, RP3, Spinguard, Acon, Sideral Soft, Trade y AppConta.